Hola a todos. ¿Te ha pasado alguna vez que después de discutir con alguien, de debatir con alguien, sales y empiezas ahí sí a ocurrirse todo tipo de ideas, ¿no? Sobre lo que le pudiste haber dicho a esa persona y que no le dijiste, sobre los contraargumentos que pudiste haber utilizado, sobre cómo pudiste haberle contestado a esa persona después de un insulto, cosas así incluso. Entonces empezamos a darle vueltas al asunto. Es más, pueden pasar días, hasta meses, y empezar a suponer, a pensar en lo que pudimos haber dicho, en lo que no debimos haber dicho incluso. Hasta imaginarnos volver a hablar con esa persona y empezar a utilizar nuestros argumentos. Hasta imaginarnos las respuestas que nos vaya a dar esa persona para darles una contundente respuesta después de nuestra parte. A todos nos ha pasado que llegamos a discutir con alguien y en algunos casos teníamos la razón, pero la persona pudo darle vuelta al discurso, al debate, y pudimos habernos sentido incómodos en esos momentos. Pudimos habernos sentido hasta torpes por lo que hayamos dicho o por lo que no dijimos. Por eso en este video vamos a ver 5 tips psicológicos para debatir o discutir con una persona, teniendo en claro que no se trata de ganar una discusión, de humillar a una persona, sino de llegar a puntos en acuerdo, de ayudar a alguien a que se dé cuenta de su error y cosas así. Si ese es el caso, empecemos con el primer tip o primer consejo psicológico. Y el primero es el desapegarnos emocionalmente de la situación. Es fundamental eso, porque si estamos muy airados, muy emocionalmente encontrados con esa persona, nuestra capacidad de razonamiento va a estar totalmente minada, totalmente baja. Nuestros argumentos no van a ser tan buenos, porque obviamente estamos contratando o manejando una emoción bastante fuerte. Entonces, por eso es fundamental el desapego de las emociones. Por un momento, deja de pensar en tu vivir con esa persona, si estás discutiendo, debatiendo con tu pareja. Deja de pensar por un momento en lo que vivieron, en la situación, en los sentimientos encontrados, en todo ese bombardeo de emociones que estás sintiendo, o hacia la situación o hacia el tema que vayan a tratar. Desapégate por un momento de eso, como si fueras una persona que está observando la discusión y no como alguien que forma parte emocionalmente de la misma. Eso te va a ayudar para fortalecer tu capacidad de razonamiento y puedas hacer de la mejor manera un buen debate, una buena discusión, exponer tus puntos de vista, ayudar a una persona que salga de su error o incluso aprender cosas de la otra persona. Esa como primera medida. Es fundamental porque una táctica bastante sucia que utilizan las personas, como vamos a ver bastante más adelante, es las falacias, la falacia onimen o la falacia a la persona directa, la falacia donde empezamos a atacar a la persona y no su argumento en sí. Lo único que hacemos es atacar directamente las emociones de una persona. La herimos y la hacemos vulnerable a nuestros comentarios. Las personas narcisistas tienden a hacer este tipo de cosas. Tienden a quebrar primero emocionalmente a una persona. Ya cuando la persona está quebrada emocionalmente, a punta de insultos, indirectas, reclamos y cosas así, la persona baja la guardia totalmente y puedes utilizar argumentos así sean falsos e implantárselos a una persona. ¿Mm? Por eso es fundamental el primer punto, desapégate emocionalmente para poder tener bien tus argumentos. Es muy común que personas que tratan de quebrarte emocionalmente precisamente por eso, porque sabe que tienes mucha razón o tienes buenas capacidades de argumentación, pero tratan de ofender, de tocarte, de hacerte daño, ¿no? Para que bajes esa guardia, empieces como a defenderte tú y no tu argumento en sí. Por eso es fundamental el desapegarnos emocionalmente del tema, de la persona, de la situación, para poder pensar con cabeza fría en esos momentos. Como segundo punto, es el prepararnos correctamente. Prepararnos bien, documentarnos sobre lo que vamos a analizar con esa persona, sobre el debate, sobre la querella, sobre el asunto que vayamos a discutir en sí, sobre las creencias religiosas o políticas incluso. Documentémonos bien de por qué la persona piensa de esa manera. Entendámosla de la mejor manera. Documentémonos bien sobre el tema, porque no hay nada más humillante que tú tratar de exponer algo que ni siquiera entiendes tú. Te puedes enredar y contradecirte, de manera que si hablas demasiado,
no necesariamente es porque tengas muchos amplios conocimientos, sino porque estás desesperadamente tratando de demostrar tu punto de vista. Y si lo haces desesperadamente es porque no es un punto de vista sólido. Por eso es importante que te documentes, que te prepares muy bien sobre el tema y que lo expongas en pocas palabras. Porque si empiezas a darle vueltas a un asunto y darle vueltas y a utilizar demasiadas palabras, en algún momento te vas a equivocar. Y eso va a aprovechar tu interlocutor para contradecir tu argumento, así sea veraz. Por eso es fundamental la buena preparación. Si vas a hablar de una creencia fundamental de esa persona, documentate muy bien, puede que seas capaz de explicarla. Porque podemos tener muchos puntos de vista. Y una cosa es en una discusión decir, bueno, yo creo esto, yo pienso, es que me da la impresión o tengo la corazonada de esto, a decir, bueno, la evidencia muestra que tal cosa. Un estudio mostró que tal cosa. Tengo la evidencia física de que esto ocurrió por esta cosa. Tengo la evidencia fotográfica de tal situación. Tengo esto, tengo lo otro. Argumentos de peso. Te paras derecho, miras a los ojos y observas la conducta de la otra persona. Eso fomenta esa afirmación en ti, esa confianza en lo que estás diciendo. Pero si empiezas a divagar, a darle vueltas a un asunto, a agachar la cabeza, a mirar para otro lado, pues demuestras demasiada inseguridad. Demuestras que una parte tuya no está totalmente convencido y el interlocutor lo va a utilizar para bajar totalmente tu argumentación. Por eso es fundamental la buena preparación. Es muy común también que encontremos muchas expresiones, muchas palabras en medio de nuestro estudio, hasta rebuscadas, ¿no? Es que tal sofisma, es que per se, que tal cosa, pero si la otra persona no va a entender bien esos argumentos, no los utilicemos. Utilicemos más bien un lenguaje sencillo. Tal vez pudimos tener la ventaja de estar en una universidad, la otra persona tal vez no tuvo esas ventajas. Entonces pongámonos en el lugar de la persona y utilicemos un lenguaje sencillo. Pocas palabras, de frente, mirando a los ojos, con asertividad. Y de esa manera empezaremos a argumentar correctamente en un debate o en una discusión. Eso como segundo punto. Como tercer punto, el método socrático. El método socrático se basa en sí en cuanto al diálogo, ¿no? Sócrates no es que haya escrito obras, sino que todo se basaba en una dialéctica. En este caso, el hacer preguntas para que la persona llegue a sus propias conclusiones o trate de explicar lo que está diciendo. Con preguntas bien pensadas, Sócrates lo que hacía en sus interlocutores es que terminaban contradiciéndose. O con las mismas preguntas, la persona terminaba dándole la razón, en este caso a Sócrates o a otra persona que esté haciendo este método. El método socrático funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hace que le muestres respeto a la persona. No es que la engañes haciéndote sentir siempre por ignorante, no necesariamente. Sencillamente estás tratando de entender el punto de vista de una persona. Dices, bueno, ¿por qué piensas de esta manera? ¿Sí? Empiezas a ponerte en el lugar de la persona. Tal vez tú también tuviste esas mismas creencias hace algún tiempo, entonces dices, bueno, yo pensaba esto por esta situación, entonces esta persona está diciendo esto porque cree tal cosa. Entonces voy a utilizar eso para hacer preguntas bien guiadas para que la persona llegue a una conclusión, a un momento en el cual con una verdad fundamental contradiga incluso el argumento que estaba planteando en un comienzo. Por eso son fundamentales las preguntas. Esto va de la mano con el cuarto punto, que es ponerte en el lugar de la persona, tratarla con mucha empatía, escuchar totalmente lo que dice la persona. Si otras personas están observando el debate en sí y tú empiezas a interrumpir a cada rato a esa persona, aparte de pasar por ser una persona grosera, estás demostrando que estás inseguro de lo que estás diciendo. Si haces más bien el escuchar a la persona, ¿sí? El darle la razón en algunos puntos, que es fundamental para lograr una conexión con esa persona, entonces de esa manera vas a entender mejor a la persona. ¿Por qué hace estos argumentos? ¿Por qué piensa de esta manera? Hasta puedes aprender cosas nuevas. Porque o si no, te estarías también cerrando al igual que la otra persona en un punto de vista y decir yo tengo la verdad y creer en el dogma, ¿no? De que tengo la verdad absoluta. No, el propósito de un debate no es ganar y humillar a la persona.
El propósito es de encontrar soluciones, puntos en común, solucionar el problema, la disyuntiva, la cuestión. ¿Mm? Así tengas que darle la razón a la persona en algunos puntos. Obviamente, no mintiendo, no engañándola. El escuchar, el hacer este método socrático nos servirá para después utilizar argumentos que respalden nuestro punto de vista, de forma respetuosa. Y obviamente, si nos tomamos el tiempo para escuchar a esa persona, la persona también se va a sentir en la obligación de escucharnos a nosotros. Porque no hay nada más desagradable que tú tratar de exponer a alguien y que la persona te interrumpa todo el tiempo. ¿Mm? Te interrumpen y tú te cansas tanto que empiezas a ser grosero y la otra persona también. Y caen en un juego muy desagradable. ¿Mm? Y no llegan a ningún acuerdo, pueden estar horas hablando, pero terminan eso hablando de una cosa distinta y terminan ofendiéndose. Por eso mismo, por la falta de escucha. Por eso, como cuarto punto, reitero, ponte en el lugar de la persona. Escúchala atentamente. Eso es fundamental para poder tener las herramientas para después darle vuelta a la discusión, a la conversación, al tema en sí. Poderlo hacer de forma respetuosa. Como quinto y último punto, es un cuidado que debemos tener en cuanto a las creencias de la persona, de nuestro interlocutor en sí. Y es el humor. El humor puede ser un arma muy bonita, ¿no? Puede bajar la tensión, ¿no? Puedes incluso cambiar el tema, desviarte si sientes que estás perdiendo el debate, puedes hasta desviar la tensión con algo de humor, ¿no? Eso es algo que es un mecanismo de defensa valedero en algunos puntos. Pero hay que tener cuidado con tratar de burlarnos de las creencias de esas personas. Tratar de hacer chistes, hacer bromas sobre el punto de vista de una persona. Porque lo único que hacemos con eso es que la persona se ponga a la defensiva y empecemos nuevamente con insultos y después la persona nos diga algo ofensivo a nosotros. Y así. Si estamos hablando con una persona que cree en Dios fervientemente, en la Biblia, que lo ve como la palabra de Dios, lo más sagrado, pues nosotros no vamos a empezar utilizando exageraciones y burlarnos de la Biblia y burlarnos de un Dios y burlarnos de Jesús o caricaturizarlo o cosas así. No, más bien vamos a partir desde puntos de vista en común, ¿m? Desde razonamientos totalmente valederos, pero respetuosos. Y vamos a evitar hacer bromas, hacer chistes, cosas por el estilo, que hagan o que hieran la susceptibilidad de una persona. Si estamos hablando con una persona feminista, por ejemplo, no vamos a empezar haciendo chistes machistas, poniéndonos a la defensiva, es que el hombre también sufre por esto y esto y esto. No, vamos a ver puntos en común, vamos a dejar que la persona hable, utilizamos el método socrático, vamos llevándola por un punto, ¿m? Vamos a escuchar con respeto, no nos vamos a tomar las cosas de forma personal y vamos a evitar sobre todo lo que mencioné en el primer punto, la falacia ad hominem, es decir, el atacar a la persona en sí y no su argumento, que es una de las técnicas que más me desagradan en un debate, ¿no? Que estás hablando con alguien y que esa persona de una vez empieza a ofenderte a ti, no tu argumento. En sí puede ser hasta agradable, yo lo veo en algunos aspectos, ¿no? Cuando te empiezan a ofender, tú ganaste el debate prácticamente, la discusión. La persona se quedó sin ningún tipo de argumento, ¿no? Entonces lo único que le queda es ofenderte. O se sintió tan lastimada que trata de tratarte mal a ti. Si ese es el caso, no vayas a hacer eso, porque con eso demuestras la debilidad de tus argumentos. Si otras personas están observando la discusión, van a decir, esta persona ya no tiene nada que decir acá. ¿Sí? Esta persona está herida, esta persona no es madura emocionalmente, porque se dejó llevar por sus emociones. Evita totalmente este tipo de falacias. Evita totalmente burlarte de la creencia de una persona o atacarla a nivel personal. Recordemos los 5 puntos. Desapeguémonos emocionalmente, preparémonos bien, utilicemos el método socrático, pongámonos en el lugar de la persona, que va de la mano con el método socrático, y como quinto punto, evitemos ofender a alguien. Pongámonos en el lugar de esa persona con evitar el humor que puede desagradar a una persona. Evitemos la falacia donime, la falacia de herir a alguien para poder quebrar a esa persona. No necesitamos hacer eso si nuestros argumentos son los correctos. No necesitamos hacer eso si nos sentimos seguros de nosotros mismos. Estos pequeños tips o consejos son fundamentales para que ayudemos a una persona que salga de su error, ¿sí? Para que solucionemos un problema,
que lo hagamos guiados no por deseos de venganza, no por deseos de herir a alguien o herirle su ego o sentirnos mejor con nosotros hiriendo a los demás. Se trata de encontrar soluciones, puntos en común, solucionar cosas, tener comunicación asertiva o hasta cerrar ciclos. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video, te suscribas, lo compartas y que tengas buena salud mental.